Venga, pues 19 de marzo del año 2026, estamos ahora mismo a jueves, las 11:53 de la mañana, ya con la sesión europea bien iniciada. Y hoy tenemos que empezar el vídeo de otra manera porque ayer cometimos el error o caímos en la trampa que nos ponían las instituciones en la cara y pues gracias a Dios esos stop loss cortos, como comentamos, nos han podido salvar, pero la situación se vuelve a girar en la otra dirección. Comentábamos ayer que parecía que el sistema estaba dejando la guerra en un segundo plano para retomar esas tendencias alcistas en los valores que han impulsado al alza a los grandes índices durante estos últimos años. Y nosotros acometíamos esas entradas en el sector fuerte energético, en el sector bancario europeo, que habían funcionado muy bien en este tiempo atrás. Resulta que durante la tarde de ayer los mercados se giran a la baja, la escalada bélica aumenta cada vez más y volvemos a la situación de incertidumbre y de mucho miedo por parte del inversor. Por lo tanto, escenario nuevo, vamos a ver cómo está el mercado, a ver cómo está el contexto geopolítico también y cómo está la situación en el conflicto iraní, pero desde luego que esto nos puede afectar sobremanera. Vamos a verlo. Empezamos por aquí y os lo pongo en pantalla. Fijaos porque el Parlamento iraní asegura que un nuevo nivel de confrontación va a comenzar. Mohammad Bagher Ghalibaf aseveró que la ecuación del ojo por ojo está en vigor. Y es normal, ¿no? Los ataques se intensifican, hay nuevas bajas de agentes importantes dentro de la administración iraní y lo normal y lo que cabe esperar es que los ataques se intensifiquen por ambos lados. Vamos a por ello, vamos rápido con ello. Irán advierte sobre escalada regional. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi afirmó en conversaciones con Turquía, Egipto y Pakistán que los ataques contra infraestructura representan una escalada directa en el conflicto. Dijo: la agresión estadounidense sionista contra infraestructuras es un paso en la escalada de tensiones. Como comentamos, ¿no? La cosa se recrudece, el conflicto se recrudece. También veíamos durante los últimos días cómo Irán estaba utilizando menos drones y menos misiles en el día a día, lo cual nosotros interpretábamos como la propuesta de una guerra de desgaste. Esto desde la baja del administrador iraní Ali Larijani, como hemos comentado en la sesión de ayer, pues ha vuelto a cambiar. Esta situación ha vuelto a cambiar. Irán vuelve a incrementar el volumen de sus ataques, como podemos ver en este gráfico, y volvemos a la escalada bélica y los mercados financieros lo están acusando. Ahí está, información también muy relevante. Más información, tenemos estas imágenes que nos llegaban anoche durante la madrugada. Fijaos porque hoy lanzas rápidas iraníes vistas regresando a las costas de Irán en imágenes satelitales después de atacar un petrolero en el estrecho de Hormuz. Continúa el estrecho de Hormuz cerrado y la escalada cada vez es más fuerte y más evidente. Ahí está, imágenes muy importantes. Y aquí tenemos en pantalla también al ministro de Asuntos Exteriores saudí. Irán se está equivocando en sus cálculos si cree que los países del Golfo son incapaces de responder política y no políticamente a sus agresiones. Es decir, escalada también en la península arábiga. Parece que Arabia Saudita está también poniendo los puntos sobre las íes y hace un amago de entrada de facto y de forma potente también en el conflicto. Más cositas, dejamos por aquí en pantalla la zona del sur del Líbano, norte de Israel. El ejército Israel incurre con infantería terrestre en el territorio libanés.
Finalmente, por lo que cuentan, parece que el Líbano estaba emboscado y los enfrentamientos entre las fuerzas de Hezbollah y los soldados de las FDI de Israel están en curso después de que Hezbollah emboscara y atacara 3 tanques Merkava israelíes en Taibé, en el sur del Líbano. Por lo tanto, también tenemos escalada por este frente del norte de Israel, incluso ya con tropas terrestres. Y mientras tanto, en el otro escenario, en el escenario del Pacífico, tenemos que China acusaba anoche durante la madrugada a Taiwán de traición histórica. Podemos interpretar esto como una búsqueda o una voluntad de justificación de un ataque, de una posible invasión en los próximos días. El portavoz chino Lin Yan lanzó una advertencia directa tras las declaraciones del presidente Lai Ching-te. No se puede reescribir la historia en aras de la independencia. Eso es una vergonzosa traición nacional. Pekín acusa a Taiwán de justificar el pasado colonial japonés, manipular la historia, impulsar una agenda separatista y advierte que, y ojo porque esto es clave, la reunificación es inevitable. Parece que China también quiere jugar sus cartas y está moviendo ficha en el asunto. Y así es como está el contexto geopolítico en el plano internacional. La verdad que la situación se nos está escapando de las manos. La situación se nos está escapando de las manos a nosotros y también a las instituciones financieras, como comentábamos. Aunque la intención de Donald Trump era mantener, o la intención de Donald Trump o la intención de las instituciones en apoyo a Donald Trump por una posible ayuda en un futuro, era mantener los mercados en buen tono de cara también a esas elecciones en noviembre y de cara a que los ciudadanos americanos justificaran o por lo menos dieran por válido este ataque en Irán, y mantener sostenido el precio del petróleo. Lo que ha sucedido hoy es que efectivamente ese actor incontrolable por parte de las instituciones financieras, dolido por el ataque a miembros importantes como ha sido Ali Larijani, de quien ya se ha confirmado la baja, durante las últimas horas, pues ha llevado la situación a una escalada que parecía inevitable por otro lado, pero que se ha producido con más violencia de la que podíamos esperar, y esto ha llevado también a China a mover ficha en Taiwán y a los mercados financieros pues a la situación que tendrían que haber tenido desde que inició el conflicto por las posibilidades que nos planteaban y por las perspectivas a futuro que podíamos tener en esta guerra. El análisis inicial no ha cambiado. La guerra está en un punto de no retorno, lleva unos días en un punto de no retorno y tiene que continuar hacia adelante y tiene que haber una escalada. Eso es natural y eso lo podíamos esperar, pero como digo, nos hemos confundido porque ayer interpretábamos esa subida, además rebotando en zonas clave de los principales valores que habían impulsado a los índices al alza durante los últimos años, lo interpretábamos como un pase a segundo plano de este conflicto y una nueva un nuevo tramo al alza de los mercados financieros, y no ha sido así. La realidad es que no ha sido así y la situación vuelve a ponerse verdaderamente tensa. Y entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿No? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues en respuesta de toda esta escalada, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues fijaos, lo que tenemos es, por un lado, tenemos en pantalla los bonos americanos a 10 años. Volvían a la zona de 4,150 y lo que hacían durante la tarde-noche de ayer es rebotar al alza y acercarse peligrosamente de nuevo a esa resistencia clave del 4,3%. Si esta resistencia es superada, veremos a ver, porque la situación se puede poner verdaderamente peligrosa. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos índice de miedo de la CNN fijaos, en 17 puntos. Tenemos el índice de miedo de la CNN en 17 puntos,
que si bien, como digo, es razonable por la magnitud del conflicto ante el que nos encontramos, no había llegado a estos puntos todavía desde que se sucedieron los primeros ataques. De hecho, ha ido descendiendo muy poco a poco, muy poco a poco. Y ahora sí se plantan estos 17, lo cual pues nos indica esa incertidumbre que hay en los mercados financieros. Más indicadores que tenemos en los mercados, fijaos, porque hoy, lo dejo en pantalla, el índice VIX de volatilidad, de nuevo, acabando la sesión de ayer muy alcista, después de comentar nosotros en el análisis que ya caía por debajo de esta zona clave de los 25 puntos, pues hoy volvía, o sea, ayer a cierre de sesión volvía al alza y hoy ya está abriendo con fuerza en esa zona de los 25,5, por encima de esa resistencia clave, lo cual nos indica también muchísima incertidumbre, y podemos esperar un día de mucha volatilidad. Entonces, esta es la situación que tenemos, ¿no? Los inversores minoristas están expresando miedo, no es un miedo extremo todavía, las cosas todavía están dentro de parámetros razonables, pero la incertidumbre crece y crece y crece, y lo estamos viendo. Y esta es la situación que tenemos, y los mercados van a ir a peor, porque la guerra va a ir a peor, y porque todavía no hemos visto el suelo, no podemos haber visto el suelo, porque todavía no, es que el mercado todavía no está descontando lo que significa un conflicto como este, y además habiendo un actor incontrolable por ellos, un actor que no responde a sus intereses y que no cumple sus órdenes, básicamente. Entonces, la situación es crítica. ¿Cómo nos despertábamos hoy en las bolsas? Pues fijaos, lo primero de todo, el gráfico del petróleo, súper alcista, lo tenemos en 110 dólares el barril del Brent, del petróleo del norte, ha llegado a posicionarse en zonas de 114. Veremos a ver si ahora genera otra acumulación de liquidez, como ya hiciera a lo largo de toda la semana, que rompió al alza ayer mismo por la tarde, y fijaos que después de buscar esta liquidez aquí, ya explotaba directamente hasta los 113, 114 dólares prácticamente. De nuevo, zonas de la primera escalada, la primera sesión. Entonces, pues desde luego que esto también pues es muy revelador, ¿no? El dato del petróleo, fijaos que es clave. Las bolsas, pues cayendo, apertura de sesión europea con fuerza además. Tenemos en pantalla ahora mismo el IBEX 35, el índice español, perdiendo en la jornada de hoy un 2,22, si no me confundo, correcto, un 2,22%. Sí que es verdad que todavía sosteniéndose en esta zona clave de los 16.900 puntos, pero una caída importante después de la reacción tan positiva que tuvo ayer. Veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Y cómo tenemos el índice americano, el SP500? Pues el futuro ahora mismo está cotizando en, fijaos que os lo pongo en pantalla enseguida, ahí está, ahora mismo cotizando en los 6.600 puntos el índice del SP500, pero como decíamos y marcábamos esta línea que me parecía muy importante y que me parece que tiene explicación razonable para todo, fijaos la sesión de ayer americana, fijaos la sesión de ayer americana, que pierde prácticamente un 2% y se posiciona de nuevo por debajo de esta línea, que parece que no es capaz de superar esta directriz bajista. Como hablábamos, por gráfica nos parecía bastante razonable una vuelta a la baja. Veremos a ver hasta dónde, posiblemente hasta zonas de 6.200 me parecería un buen punto, incluso más abajo, 6.150, pero desde luego que esto parece inevitable, esta caída del mercado americano también. Y entonces, los valores que comentábamos ayer, Santander, banca europea, ha perdido zonas clave, energía medianamente defensiva europea también, como por ejemplo comentábamos ayer el valor de Endesa, también ha perdido zonas clave, está todavía sostenido pero con caídas, y en general todos los mercados están cayendo. ¿Qué valores están funcionando bien? Pues como los
como ha sucedido en el resto de días, en los días más feos del conflicto, en los días más intensos del conflicto, pues uno de los valores que ha funcionado muy bien, del cual hemos podido sacar algo de tajada estos días, pues Repsol, ¿no? Repsol hoy de nuevo subiendo un 0,45, ayer cerró sesión subiendo un punto porcentual y antes de ayer subiendo un 3,73%. Por lo tanto, Repsol se mantiene fuerte en esta escalada bélica. Es cierto que ha aumentado mucho su volatilidad, es cierto, y no sé si es el momento más adecuado para hacer una entrada, pero es un valor que continuará bien, seguramente, mientras la escalada y la incertidumbre continúen altas. Otro valor también interesante, pues más de lo mismo. Chevron, un resultado muy bueno. Vamos a gráfico horario para que veáis el dibujo que está dejando, rebotando en este máximo que dejara en los 198,23. Valor interesante también para estar, con un rendimiento o con un comportamiento parecido al que ha tenido Repsol en las últimas horas. Creo que es lo que sucederá. Recomendaciones para entrar ahora mismo. Yo personalmente no creo que sea un momento adecuado para entrar. Después de la trampa de ayer, en la que además nosotros caímos, considero que es buen momento para esperar de cerca. Sí puedo recomendar este valor, fijaos, magnífico, que a mí me gusta muchísimo. Lo pongo en pantalla. Aquí tenemos Leonardo, ¿no? Armamentística italiana. Ya hemos hecho alguna operación durante este conflicto en Leonardo. Pudimos coger esta subida de aquí, pero fijaos que de nuevo se posiciona en una zona interesante. Fijaos que este valor, en los últimos días en los que los valores habitualmente alcistas en los índices han escapado al alza y han rebotado en esas zonas clave. Sin embargo, Leonardo lo que estaba generando era ese retroceso de ese movimiento al alza tan importante que vimos a finales de la semana pasada. Ese retroceso puede que concluya hoy con esta bajada del 1,87. Yo sí espero un buen rendimiento en los próximos días para Leonardo. Y poco más podemos decir hoy, señores. Hoy seguimos en momentos de muchísima incertidumbre, buscando dónde va a marcar definitivamente ese suelo el mercado para poder entrar con fuerza. Por el momento, si tenemos posiciones en Repsol, si tenemos posiciones en Chevron, si tenemos posiciones dentro del petróleo, a mantenerlas. Si tenemos posiciones en los valores tradicionalmente alcistas, considero que si están protegidos con un stop loss corto, mucho mejor. Y si queremos una entrada, pues las armamentísticas, que parece que no están todavía tan volátiles como si pueden estar esas petroleras, que también pueden ser muy interesantes. En concreto, a mí me gusta Leonardo. Así que poco más podemos comentar, a ver cómo se desarrolla la sesión, a ver si observamos un cambio tan importante como el que pudimos observar ayer, a partir de que comenzara la sesión americana. Y esto es lo que podemos comentar. Vamos a seguir de cerca todo el conflicto y estamos pendientes y estamos informando de todo. Un abrazo.